Hola amigos, bienvenidos a la segunda clase del curso de transferencia de calor. Hoy hablaremos de resistencias térmicas. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez, espero que les sirva muchísimo esta clase. Aquí vamos a observar el contenido de esta presentación. Iniciaremos con un breve repaso sobre el tema de mecanismos de transferencia de calor. Luego pasaremos a definir resistencias térmicas y hablaremos de las resistencias térmicas por contacto, las redes generalizadas de resistencias térmicas y el radio crítico de aislamiento, con algunos ejemplos de aplicación entre estos temas. Entonces, recordemos qué son los mecanismos de transferencia de calor. Estas son las maneras en que el calor se puede transferir entre dos cuerpos. Son tres formas principalmente: la convección, la primera de ellas, que es la transferencia de calor entre una superficie sólida y un fluido, líquido o gas, que está en movimiento. Comprende dos efectos combinados: conducción y movimiento de fluidos. El calor se transfiere entre la superficie y las partículas del fluido que están más cerca de ella, que están adyacentes a ella. Luego estas partículas viajan y así transportan el calor. La radiación, por su parte, es el mecanismo por medio del cual el Sol nos da calor. Es energía emitida en forma de fotones debido a cambios en las configuraciones electrónicas de átomos o moléculas. Y finalmente la conducción es la transferencia entre partículas de una sustancia cuando se encuentran completamente quietas. Este es el mecanismo que observamos en los sólidos. Las partículas se pasan el calor de unas a las otras, pero también lo podemos observar en fluidos, líquidos o gases, siempre y cuando se encuentren inmóviles. En este caso trabajaremos con conducción unidimensional estable. Esto quiere decir que es conducción que se presenta en una sola dirección. Muchas veces tenemos conducción en dos o tres direcciones, pero si la transferencia de calor es mucho más importante en una dirección que en las otras dos, la podemos considerar como unidimensional. Este es el caso de la transferencia de calor a través de las paredes de una casa. Hay una mayor diferencia de temperaturas entre la superficie interior y exterior de la pared. Por lo tanto, la transferencia de calor en dirección transversal a esta pared va a ser mucho más importante que en las otras direcciones y por lo tanto podemos trabajarla de esta manera. Y cuando nos referimos a estable o estacionario, nos referimos a que no hay una variación de temperatura con el paso del tiempo. Generalmente cuando hablamos de estacionario, de estable, es que no hay cambios con el tiempo. Y lo opuesto a esto es transitorio o no estacionario, lo cual no lo trataremos en esta clase, sino en una clase posterior. Bien, entonces definamos resistencias térmicas. Para esto vamos a recordar un poco lo que ya vimos en cursos pasados de electromagnetismo, de electrotecnia, que es el trabajo con circuitos eléctricos. Como ya lo sabemos, la corriente eléctrica o el flujo de electrones, que es a lo que llamamos corriente eléctrica y representamos como I, es motivado por una diferencia de potencial o diferencia de voltaje, como a veces se le suele llamar. Y hay también una resistencia a este flujo de electrones, que es lo que llamamos resistencia eléctrica. Estas tres magnitudes se relacionan por medio de la ley de Ohm, que nos dice que la corriente es igual a la diferencia de potencial sobre la resistencia eléctrica. A partir de esta ecuación podíamos hacer cálculos con este tipo de circuitos. Pues en transferencia de calor podemos hacer algo parecido a esto. Podemos expresar la tasa de transferencia de calor como la diferencia de temperaturas sobre una resistencia, esta vez al flujo de calor. Cabe mencionar en esta parte que así como lo que motivaba el flujo de electrones a la corriente eléctrica era la diferencia potencial, aquí lo que motiva la transferencia de calor o el flujo de calor es la diferencia de temperaturas. Bien, entonces vamos a expresar las ecuaciones que vimos en clases anteriores para los mecanismos de transferencia de calor de manera que queden parecidas a esta ecuación, que es análoga a la ley de Ohm. Esto para tener una metodología que nos facilite los cálculos de transferencia de calor. Entonces, en clases anteriores vimos que la conducción se define por medio de la ley de Fourier de conducción de calor.
que es esta que vemos acá. En el caso de una placa o una pared plana, esto se puede expresar como una constante, la conductividad térmica, por el área transversal por diferencia de temperaturas sobre el espesor, que aquí hemos llamado L, lo cual podemos reorganizar de manera que nos quede de esta manera que vemos en la diapositiva. Por su parte, la convección se define por medio de la ley de enfriamiento de Newton. La tasa de transferencia de calor será igual en este caso a un coeficiente H, coeficiente de transferencia de calor por convección, por el área de transferencia de calor por una diferencia de temperaturas entre la superficie y el fluido. Porque recordemos que la convección es una transferencia de calor entre una superficie y un fluido en movimiento. Eso también lo podemos expresar de manera que nos quede parecida a la ecuación de la parte superior de la diapositiva, es decir, delta de T, sobre todo lo demás. Y la radiación, esta es un poquito más complicada, esta tiene ya temperaturas a la cuarta potencia. La ecuación de un cuerpo que envuelve a otro será la emisividad por la constante de Stefan-Boltzmann, por el área superficial y por las temperaturas, la diferencia de las temperaturas, cada una a la cuarta potencia. Entonces, podemos expresarlo de manera similar a la ley de enfriamiento de Newton, y de esta manera también nos queda parecido a la ecuación que queremos. Delta de temperatura sobre 1 sobre el coeficiente de transferencia de calor H, esta vez sería el coeficiente de transferencia de calor por radiación por el área superficial. Entonces, en este caso la resistencia térmica, cuando hablamos de conducción en paredes, será el espesor de la pared sobre conductividad por área. La resistencia térmica en la conducción será 1 sobre el coeficiente de transferencia de calor por conducción por el área superficial, y la resistencia térmica en el caso de la radiación será igual, solo que ahora tenemos un H radiación, teniendo en cuenta que ese H radiación es de esta manera. Es un coeficiente que sí depende de la temperatura, es un poco más complejo, pero igual aquí también podemos tener una resistencia térmica. De esta manera tenemos ecuaciones similares a la ley de Ohm para los diferentes mecanismos de transferencia de calor. Y así podemos trabajar ahora con circuitos térmicos de manera similar a como trabajamos con circuitos eléctricos. Cuando tenemos convección y radiación al tiempo, que eso a veces se presenta, pues podemos usar un solo coeficiente, una sola H, que será la suma de las dos H's. Y así tendremos una resistencia térmica, esta vez de las dos cosas, de radiación y convección. Ahora supongamos un sistema que tiene varios mecanismos, por ejemplo, una pared que separa dos medios, de manera que tenemos convección a un lado de la pared, después conducción dentro de la pared y convección al otro lado, porque los dos fluidos, a uno y al otro lado de la pared, están a diferentes temperaturas. Tendremos ahora una resistencia por cada uno de estos mecanismos que se presentan, lo cual nos formará un circuito térmico muy parecido a los circuitos eléctricos. Aquí vemos una comparación de los dos tipos de circuitos o los circuitos análogos. Esta primera resistencia es la resistencia por convección de este medio 1. Después tenemos la resistencia por conducción dentro de la pared y la resistencia por convección en el segundo medio. Las temperaturas se ven aquí en los nodos, que son la temperatura del fluido 1, la temperatura de la superficie que está en contacto con ese fluido, la temperatura de la superficie que está en contacto con otro fluido y la temperatura del otro fluido. El calor se transfiere a lo largo de la pared, al igual que en este circuito lo hace la corriente. El calor se transfiere de uno al otro lado, entonces ese calor será igual a la diferencia de temperaturas entre el fluido y la superficie que está en contacto con él sobre la resistencia térmica por convección. También será igual a la diferencia de temperaturas entre
los dos lados de la pared sobre la resistencia térmica por conducción, y también será igual a la diferencia de temperaturas, esta vez en el otro medio, sobre la resistencia térmica por convección en el otro medio. Podemos también expresarlo como un circuito desde un lado hasta el otro lado, obteniendo una resistencia térmica equivalente. Total, como tenemos un circuito en serie, recordemos que las resistencias en serie se pueden sumar para obtener una resistencia total. Entonces, ese calor también será igual a la temperatura de un fluido a un extremo del sistema, menos la temperatura del otro fluido al otro extremo del sistema, sobre la resistencia que hay entre las dos. Esta resistencia total será la suma de la resistencia por convección del primer medio más la resistencia por conducción en la pared, más la resistencia por convección en el otro medio. Y de esta manera también podemos hallar la tasa de transferencia de calor. A veces también resulta conveniente expresar la transferencia de calor ya no de manera análoga a la ley de Ohm, sino de manera análoga a la ley de enfriamiento de Newton, es decir, H por A por delta de T. Entonces en ese caso ya no tenemos H por A, sino U por A, y eso será igual a 1 sobre la resistencia total por delta de T. Es otra manera de trabajarlo. De pronto, si en algún texto lo ven de esa manera, pues simplemente es otra manera de expresar lo mismo. Siempre tenemos delta de T sobre la resistencia entre las dos temperaturas. Bueno, hagamos un ejemplo para que quede un poco más concreto esto. Este ejemplo nos dice que una placa de acero que tiene una conductividad de 50 watts metro por grado centígrado, con dimensiones 1 por 1 y 0.5 centímetros de espesor, divide dos cámaras, divide dos lugares que se encuentran a 20 y 10 grados centígrados. Si los coeficientes de transferencia de calor por convección de estas cámaras son 20 y 15 watts sobre metro cuadrado por grado centígrado respectivamente, y la transferencia de calor por radiación es despreciable, nos piden determinar la tasa de transferencia de calor a través de la placa y la temperatura de la superficie que está en contacto con la cámara más fría, a 10 grados. Aquí vemos una representación de lo que nos dicen, una pared con dos superficies a dos temperaturas diferentes. Entonces, aquí vamos a tener un flujo de calor desde la cámara 1 a la cámara 2, porque la cámara 1 está más caliente, entonces el calor siempre va del sitio caliente al sitio frío. Este sistema lo podemos representar, lo podemos trabajar con un circuito de resistencias térmicas de esta manera, porque tenemos aquí un fluido, por lo tanto hay una convección entre ese fluido y una de las caras de la pared. Será esta primera resistencia, después tenemos otra resistencia que tiene que ver con lo que pasa dentro de la pared, con la conducción dentro de la pared, y otra resistencia que tiene que ver con la convección en la segunda cámara, la cámara que hemos llamado como B. Bueno, sabemos aquí que el área es igual a 1 metro cuadrado, 1 por 1, y tenemos las ecuaciones de las diferentes resistencias de acuerdo a las deducciones que hicimos hace un momento. Entonces, la resistencia total del sistema, como son resistencias en serie, es la suma de estas. Es decir, esto que vemos acá. Podemos reemplazar los valores, ya los conocemos todos, ya sabemos que el área es 1. Tenemos el coeficiente de transferencia de calor por convección del medio A, de la primera cámara, es 20. El espesor es 0,5 centímetros, es decir, 0,005 metros sobre la conductividad térmica 50 por el área que es 1. Y en el otro lado tenemos también el coeficiente de transferencia de calor por convección, que es 15. Nos queda de esta manera. Si realizamos esa operación, obtenemos la resistencia total del sistema, 0,1168 grados centígrados sobre watts. Entonces, la tasa de transferencia de calor será la diferencia de temperaturas entre esas resistencias, es decir, la temperatura de la cámara 1 menos la temperatura de la cámara 2, o TA menos T sub B, sobre la resistencia total que acabamos de determinar. Esas dos temperaturas son 20 y 10. La resistencia la acabamos de determinar. Entonces, realizando esta operación, obtenemos la primera de las respuestas que queríamos.
La tasa de transferencia de calor será igual en este ejercicio a 85.62 watts. Ahora, para terminar el segundo punto, es decir, la temperatura que aquí hemos llamado T2, pues vamos a hacer un análisis, pero esta vez no de todo el circuito, simplemente de la resistencia que está entre T2 y TB, o la temperatura de la cámara 2. Conocemos esa resistencia, o la podemos hallar muy fácil, solamente es 1 sobre esta coeficiente de transferencia de calor, 15 por 1, y de esta manera ya podemos despejar esa temperatura 2. De esta ecuación la despejamos, pasamos la resistencia a este lado, que a la tasa de transferencia de calor que ya conocemos por la resistencia, más la temperatura T sub B. La tasa de transferencia de calor la determinamos hace un momento. Este es el resultado de esta operación, 1 sobre 15 por 1, 0.067. Esto más 10, que es la temperatura T sub B. Realizamos la operación y obtenemos la segunda de las respuestas que estábamos buscando. Temperatura 2 es igual a 15.74 grados centígrados. Vamos a hablar ahora de las resistencias térmicas por contacto. Cuando tenemos dos superficies, dos paredes, dos placas en contacto, así a simple vista parezca que haya un contacto perfecto, que estén bien pegadas. Si miramos con un microscopio o con una lupa esa interfase, vamos a ver que el contacto no es perfecto. Hay unos espacios llenos de aire entre las dos superficies. Hay algunos puntos de contacto, pero también hay unos espacios llenos de aire. Es decir, el calor ya va a pasar una parte por los puntos de contacto y otra parte por los huecos, los espacios que están llenos de aire. Como el aire es un aislante, esto nos va a ocasionar una resistencia al flujo de calor, una resistencia térmica, que en ocasiones es importante. Es decir, en ocasiones, además de la resistencia que tiene que ver con la conductividad en un material y en el otro, tenemos que tener en cuenta una resistencia entre las dos que tiene que ver con el contacto, con la interfase entre las dos superficies. Generalmente los valores de resistencia térmica por contacto están entre 5 por 10 a la 6 y 5 por 10 a la menos 4, 5 por 10 a la menos 6 y 5 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado, grados centígrados sobre watt, lo cual hace que sea importante cuando se trata con materiales conductores. Por ejemplo, una capa de 1 centímetro de espesor de cobre tiene una resistencia de alrededor de 26 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado, grados centígrados sobre watt. Pero es despreciable cuando se trabaja con aislantes, porque por ejemplo una capa de 1 centímetro de espesor de aislante tiene una resistencia de aproximadamente 0.25 metros al cuadrado, grados centígrados sobre watt. Es decir, este valor de resistencia térmica por contacto llega a ser importante en el caso de los conductores, pero no tanto de los aislantes. Este tipo de resistencias se suele expresar por medio de la conductancia térmica por contacto, que no es más que una expresión de ese calor que está pasando en la interfase de manera similar a la ley de enfriamiento de Newton, es decir, H por A por delta de T, donde esa H es la conductancia térmica. De modo que la resistencia térmica por contacto será igual a 1 sobre la conductancia térmica por contacto, es decir, delta de T sobre Q sobre A. Esa sería la resistencia térmica por contacto en unidades de grados centígrados por metro cuadrado sobre watt. Es muy importante tener en cuenta aquí las unidades. Generalmente expresamos las resistencias térmicas como grados centígrados sobre watt. Entonces, si queremos expresarlo de esa manera, aquí tendremos la resistencia igual a 1 sobre H por A. Es decir, igual a delta de T sobre Q. Entonces, hay que tenerlo en cuenta para siempre trabajar con unidades consistentes en los ejercicios. Muchas veces queremos que esa resistencia sea pequeña, queremos que haya buena transferencia de calor. Entonces hay algunos métodos para minimizar la resistencia térmica por contacto. Aquí los podemos observar. Podemos aplicar una grasa térmica para que reemplace ese aire, se llenen esos orificios con la grasa y no con aire. Esta puede ser, por ejemplo, el aceite de silicona, que es utilizado en componentes electrónicos. También podemos reemplazar ese aire con un gas que sea más conductor, como el helio o el hidrógeno.
O podemos introducir una hoja metálica delgada, por ejemplo, de estaño, plata, cobre, níquel o aluminio, que haga que haya un mayor contacto. De esta manera podemos minimizar la resistencia térmica por contacto y mejorar la transferencia de calor. Vamos a hacer ahora un ejemplo. Este enunciado nos dice que la conductancia térmica por contacto entre dos placas de acero de 2 centímetros de espesor es de 20.000 watts sobre metro cuadrado por grado centígrado. Nos preguntan cuál será el espesor de una placa de acero que tenga una resistencia igual a esa resistencia térmica por contacto. Entonces vamos a ver a cuánto equivaldría esa resistencia en términos de otra placa de acero. Entonces, esa resistencia térmica por contacto es 1 sobre H por A. Vamos a trabajarlo en grados centígrados por metro cuadrado sobre watt. Entonces, por eso es 1 sobre H por A. Y eso sería igual a la resistencia térmica por conducción en la placa hipotética que vamos a saber cuál es su espesor. Es decir, L sobre K por A. Aquí podemos eliminar las A's porque están a uno y al otro lado de la ecuación. Despejamos el espesor, será igual a K sobre H. Conocemos la K, la conductividad térmica del acero, nos la dice el enunciado, 50 watt metros sobre grado centígrado. Y conocemos la conductancia térmica por contacto, que es 20.000 watts sobre metro cuadrado por grado centígrado. Hacemos esa división y obtenemos que el espesor de la placa de acero que tiene la misma resistencia que la de contacto es de 2,5 milímetros, es decir, es un valor importante. Habría que tener en cuenta en los análisis esa resistencia térmica. También podemos utilizar la analogía eléctrica que hemos venido trabajando en problemas donde tenemos placas que están en disposiciones en paralelo y en serie. Esas son las redes de resistencias térmicas. Por ejemplo, en este dibujo vemos dos placas que están horizontalmente una al lado de la otra. Si viene el calor de manera horizontal, aquí se dividirá entre una y otra placa. Es decir, ahora tendremos las resistencias térmicas en paralelo. Este calor se dividirá en dos, es decir, el calor que viene transfiriéndose por esas placas será el calor en una placa más el calor en otra placa. Cada uno de ellos es delta de T sobre la resistencia respectiva. Aquí haciendo el reemplazo podemos obtener o deducir que la resistencia total, la resistencia equivalente, o 1 sobre la resistencia total de ese circuito en paralelo es 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Es decir, la resistencia total viene dada por esa ecuación, que es exactamente igual a lo que hacíamos en los circuitos eléctricos. Cuando tenemos dos resistencias en paralelo, pues 1 sobre R equivalente será 1 sobre R1 más 1 sobre R2. También podemos tener unas disposiciones que sean mezcla de serie y paralelo. Por ejemplo, la que vemos en el dibujo, tenemos una placa que está en serie con otras dos que están en paralelo. Entonces, en este caso, al igual que como hacíamos con los circuitos térmicos, obtenemos una resistencia equivalente para todo el sistema. Las dos resistencias en paralelo las podemos agrupar con la ecuación que acabamos de ver y a eso lo sumamos con la otra resistencia en serie, y si además tenemos convección, pues la sumamos con la otra resistencia en convección. Es importante tener en cuenta que, como lo hemos mencionado hace un momento, aquí estamos trabajando con conducción unidimensional. Entonces, cualquier pared plana normal al eje X será considerada como isotérmica, como hemos venido haciendo, es decir, la temperatura solo varía en la dirección X y el calor será por lo tanto horizontal. Y cualquier plano normal al eje Y es adiabático, es decir, la transferencia de calor solo ocurre en la dirección X, solo es horizontal. Si vamos a considerar ya transferencia de calor bidimensional, pues tendremos que ir un poco más allá y hacer unos análisis un poco más complejos de los que estamos haciendo ahora. Ahora veamos qué pasa en el caso de trabajar con cilindros y esferas. Nosotros ya hablamos de la resistencia térmica cuando estamos trabajando con placas, pero en ocasiones también debemos trabajar con cilindros, debemos trabajar con esferas. En este caso
la fórmula, las ecuaciones para la resistencia térmica serán un poco diferentes y vamos a ver cómo podemos hallarlas. Vamos a partir de la ley de Fourier, que es la ley que nos describe la transferencia de calor por conducción. Esta que vemos acá. Podemos integrar esto, pero ahora la diferencia a cuando lo hicimos con placas planas en una clase pasada es que el área ya no es constante, ya no lo podemos sacar de la integral, porque el área ahora depende de R. Aquí tenemos el área para los cilindros, el área superficial será 2πrl, y de la esfera, del cascarón esférico, es 4πr al cuadrado. Entonces, si reemplazamos e integramos para cada uno de los casos de cilindro y esfera, vamos a obtener la resistencia térmica de los cilindros. Será esa que vemos acá, logaritmo natural de R exterior sobre R interior sobre 2π la longitud por la conductividad térmica. Y de la esfera, R exterior menos R interior sobre 4πr interior por R exterior por la conductividad térmica. También podemos tener circuitos en serie de varias resistencias. Por ejemplo, si tenemos un cilindro con convección interior, convección exterior y la conducción a través de sus paredes, pues nos quedará de esta manera. Y ahora teniendo en cuenta que la resistencia por conducción viene dada por esta ecuación. Del mismo caso, una esfera hueca pues vendría de esta manera para obtener la R total en el caso de convección interna, convección externa y conducción en el material. Ahora finalizaremos hablando del radio crítico de aislamiento. Resulta que cuando estamos trabajando con una pared, cuanto más aislamiento le pongamos a esa pared, pues vamos a tener una mayor resistencia térmica y un mayor aislamiento, una menor transferencia de calor, que esa es la idea. Esto es porque, recordemos, la resistencia es L sobre K por A, donde L es el espesor. Entonces cuanto más aislante pongamos, tiene un más espesor, mayor resistencia térmica, y el área de transferencia de calor siempre va a ser la misma. Pero en el caso de los cilindros, por supuesto, agregamos aislamiento, entonces aumenta la resistencia térmica por conducción, pero también aumenta el área. El área superficial es 2π por R por L, entonces aumentamos la cantidad de material, aumentamos la R, aumenta el área y eso hace que disminuya la resistencia térmica por convección. Entonces disminuimos una resistencia térmica, aumentamos la otra y dependiendo de este balance tal vez no obtenemos el resultado deseado, que es una disminución de la transferencia de calor. Entonces debemos tener una medida para saber si en verdad está valiendo la pena poner el aislamiento en los cilindros, en los tubos, o si estamos haciendo por el contrario que aumente la transferencia de calor, que no es lo que queremos. Para eso definimos el radio crítico de aislamiento. Entonces consideremos un tubo, el tubo que vemos ahí, cilíndrico, que está aislado. La tasa de transferencia de calor será la diferencia entre la temperatura de la superficie del cilindro y la de el fluido exterior, el aire exterior, T infinito, sobre la suma de las dos resistencias que están entre esas dos temperaturas. En este caso, la resistencia por la conducción a través del aislante y la resistencia por la convección en la parte externa. La resistencia por la conducción es esta que vemos acá, que viene de la ecuación que dedujimos hace un momento. Y la de convección pues es la que tenemos acá, la conocemos, 1 sobre A por H, donde A es el área de la superficie externa del aislamiento. Para saber cuándo tendremos una tasa de transferencia de calor máxima, lo que hacemos es integrar esa ecuación, porque recordemos que cuando tenemos esta ecuación, porque recordemos que cuando tenemos una derivada igual a 0 tenemos un mínimo o un máximo. Entonces hacemos esa derivada y despejamos R2 y obtenemos el radio crítico del aislamiento, que en el caso
de un cilindro será K, la conductividad térmica del aislante, sobre H, el coeficiente de transferencia de calor por convección. Este radio crítico de aislamiento es la medida del radio de un aislante en que la transferencia de calor es máxima. Aquí podemos ver la gráfica de la tasa de transferencia de calor versus el radio del aislante. Vemos que inicialmente va aumentando, cuanto más radio tengamos va a aumentar la tasa de transferencia de calor, que no es lo que queremos, hasta que llega a un máximo. Después empieza a disminuir, Lo que nosotros queremos es que disminuya la tasa de transferencia de calor. Para eso agregamos un aislante. Por lo tanto, siempre deben verificar que el radio externo del aislamiento sea mayor al radio crítico o que el radio crítico sea menor al radio externo exterior del cilindro para que se cumpla debidamente la función del aislante. Generalmente cuando tenemos tuberías que transportan agua caliente, tenemos una alta tasa de transferencia de calor y una baja conductividad térmica, entonces no hay que preocuparse por este radio crítico, pero cuando estamos trabajando con alambres, con cables, es bueno realizar estos cálculos para saber si realmente el radio externo del aislante es mayor al radio crítico y realmente estamos obteniendo un buen aislamiento. Podemos hacer una deducción similar para el caso de las esferas. En este caso, siguiendo los mismos pasos, obtendremos que el radio crítico de la esfera es 2K sobre H. Será el radio entonces donde hay una máxima transferencia de calor, donde el aislamiento no nos está provocando una real disminución de la tasa de transferencia de calor, sino que la está aumentando. Estos son algunas referencias, algunos libros que recomiendo si quieren aprender un poco más, si quieren hacer unos ejercicios. La transferencia de calor de Sengel y de Incropera. Muchísimas gracias por su atención, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Si les gustó, denle like. No olviden suscribirse para subir más videos. Que tengan un muy buen día. Hasta pronto.